Buenas noches, mi nombre es Manuel Herrera Casillas. Mi matrícula es la 24004340. El reto es el número 2, la jurisprudencia. El nombre de mi módulo es Juicios de Amparo. Mi asesor, Sofía Pérez Fuentes. Y con fecha de hoy, 1 de mayo de 2026. Bueno, voy a dar respuesta a las preguntas del módulo, la jurisprudencia. La primera pregunta respecto al caso número 1 señala qué método de integración, reiteración o contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, por reiteración, como lo señala el artículo 224 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bueno, ¿qué quiere decir? Que por reiteración, respecto al artículo 224 de la Ley de Amparo, que debe de ser atribuido, como lo dictan y sustentan en 5 sentencias consecutivas. Y bueno, considerando esta parte, dice las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que deben de tomarse o toman sus decisiones apegándose a la ley, al derecho, para que no sea obligatorio justificar la decisión. Bueno, la segunda pregunta es identificar cuáles son los razonamientos para que las jurisprudencias de la primera diagonal, jurisprudencia 93-2013 de la 10ª época, fue sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, o jurisprudencia 78-2018 de la 10ª época también, y dice emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y menciona que la jurisprudencia primera diagonal J 93-2013, 10ª época, interpreta las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustenta que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria. Muy bien, esto nos quiere decir que la solicitud o petición de juicio de amparo de esta persona, ella lo solicita porque siente que transgrede o está en riesgo su libertad. Porque aunque esté citado a una comparecencia, no es una seguridad para no salir, pero también no se le está enjuiciando. Es un juicio, antes de un juicio, de una sentencia, solamente va a comparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que
que prácticamente no tiene riesgo, porque no está siendo detenido, no está siendo vulnerada su libertad hasta ahí. Pero depende también de su declaración. Por eso es que él siente que transgreden o que puede tener o que puede ser detenido. Por eso es la solicitud de amparo. Pero también dice que la jurisprudencia primera, diagonal J 93-2013, interpreta las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustenta que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación con apercibimiento de aprehensión de, en caso de no comparecencia transgrede. ¿Qué quiere decir? Que si él no se presenta a declarar por el apercibimiento que se le hace con antelación, eh, correría el riesgo de no de ser detenido, de ser mm, presentado. ¿Qué quiere decir? Que una orden de aprehensión se le presenta ante el Ministerio Público, hace su declaración y ahora sí depende de lo que resulte. Entonces él también por eso está apelando a su eh, juicio de amparo indirecto para protegerse. Pero la primera sala estima necesario interrumpir y sustituir esta jurisprudencia por la jurisprudencia primera diagonal J 78-2018, en la que menciona que es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que es un acto fuera de juicio. Exacto, es un acto en el que todavía no se le sentencia, no tiene un juicio previo para dictarle una sentencia. Por eso es que dice, y no afecta su libertad o la libertad del quejoso, de acuerdo al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que menciona la transgresión del derecho a la libertad deambulatoria, por lo cual se considera interrumpir este criterio de la jurisprudencia. En este caso, lo que él intenta hacer es que si tiene o corre riesgo de ser detenido, de interrumpir su libertad deambulatoria, eh, protegerse. Pero también yo creo que no debemos de eludir nuestras responsabilidades o del hecho o del derecho que hayamos transgredido. Significa esto que la diferencia está en que yo puedo ir con confianza a hacer una declaración cuando siento que no tengo cargos que me culpen o que exactamente vulneren mi libertad. Bueno, el caso número 3 respecto de los casos 1, 2 y 3, en el que indican, o voy a indicar en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. El caso número 1 en la novena época, caso número 2, décima época, y caso número 3 también en la novena época. Ahora, el 4 señala con el caso número 3 para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y según lo señalado en el artículo 217 de la Ley de Amparo, nos menciona la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia. Esto entendemos que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene legisla para que los estados de la República tengan poder legal o tengan poder en sus federaciones.
El artículo 217 dice que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación. Es lo que digo, de todos los estados de la República. La Suprema Corte de Justicia dicta eh, la obligatoriedad para sus salas, pero no lo será la de ella. ¿Qué quiere decir? Igual, la Suprema Corte de Justicia emite jurisprudencias que deben acatar los estados. Muy bien. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Por lo mismo, como lo dice al principio, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas. Para el Pleno, ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Lo que emite una, la otra sala realmente no tiene un deber o una responsabilidad a lo que una sala dictada, una sala dictara su derecho, pues, o su jurisprudencia, que debe de acatar una región, un estado. Bueno, la jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación. Es eso. Lo que establecen los plenos es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales. Cada federación debe de acatar lo que el pleno emita. Ahora dice, las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia y los plenos regionales. La Suprema Corte de Justicia dicta leyes que no, no quiere decir que no esté obligado a no acatar. Quiere decir que que lo dicta para las entidades federativas, no para él mismo, aunque tiene responsabilidad en su aplicación para como jurisprudencia como Suprema Corte de Justicia. Bueno, dice la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Esto es muy claro en su aplicación. Todo el poder, la Suprema Corte de Justicia, todas las leyes que emita, todos los estados están obligados a acatar las leyes, a aplicar la jurisdicción en su federación. Bueno, la pregunta número 5, tengo que identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Y en el caso número 1, si cumplen lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, ya que la decisión se da por mayoría de 4 votos. Cuando se establecía exactamente por una cantidad, un número de jueces que emitían que tenían que, magistrados, jueces que tenían que emitir su voto para, para una ley o para su decisión, y que se continúe aplicando la ley en la federación. Es el caso bueno, esto es lo que es exactamente el término de la pregunta número 5. Pero, por ejemplo, ahondando un poquito, que se puede decir que la jurisprudencia
son los razonamientos, fallos y criterios que los jueces, exactamente lo que estamos diciendo, interpretan de acuerdo con casos anteriores. Es la reiteración. Exactamente, yo creo que la reiteración es solamente seguir una regla de aplicación, una norma judicial que amplía. ¿Para qué? Para que tengan, no tengan duda cuando se aplica la ley en este caso. Y dice así: de acuerdo con casos anteriores, o mejor dicho, jurisprudencias al entrar en controversia. Por ejemplo, la finalidad de la jurisprudencia no es entrar en conflicto con el mismo sistema, sino que es mejorar las deficiencias que se han notado para integrar y mejorar el ordenamiento jurídico. Esto lo demostramos en este reto al analizar estos tres casos de jurisprudencia y dar respuestas a las interrogantes. Lo importante de los tres casos, de estos tres casos, es exactamente que la ley, la ley tiene que llamar, tiene que, tiene que aplicar la ley de acuerdo al derecho. ¿Qué significa aplicar la ley de acuerdo al derecho? Que no debe transgredir la libertad de la persona antes de un juicio. Eso es lo que dice la ley. Sabemos que en México funciona muy diferente la ley, que a veces no podemos, a veces no pisamos ni el Ministerio Público y ya estamos en un reclusorio. Y con toda la carpeta elaborada como ellos la quieran, como ellos la hayan montado. La importancia de la ley implica también en cómo el abogado aborde esos casos, que se meta al inicio, que recabe pruebas, que interrogue testigos, que cámaras, circuito cerrado, todo lo que es el C4, todo un seguimiento, todo un protocolo para demostrar de alguna manera lo que el ministerio plasma en las carpetas, en sus carpetas de investigación. En muchos casos, no diría yo en todos, pero sí en muchos casos son carpetas a modo. ¿Qué quiere decir a modo? Como lo dije, no pisan el Ministerio Público, le montan un delito, ellos lo escriben, lo elaboran, lo presentan, Ministerio Público y reclusorio, X reclusorio. Bueno, el artículo 223 de la Ley de Amparo Mexicano establecía que la jurisprudencia por reiteración se constituía cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia sostenían el mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas, resueltas por mayoría de al menos 4 votos. Al contexto actual, fíjese nada más, es corto, es muy cortito, pero muy específico. Dice: actualmente la jurisprudencia obligatoria se fundamenta más en los precedentes obligatorios establecidos por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No quiere decir que no haya reiteración, no, porque es un proceso, pero sí es más específico porque se basa en precedentes obligatorios para aplicar la jurisprudencia actual. En este caso, la diferencia que tenemos en cuanto a aplicar una ley vigente o una ley retroactiva, aunque no es lo mismo, pero sí es en su momento necesaria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te agarren hoy y te apliquen la ley actual a que te agarraron hace 5 años
10 años, te meten al reclusorio, llevas un proceso y te quieren aplicar o te aplican en una sentencia en un juicio que te quieren aplicar una sentencia de 10 años después con las leyes actuales, cuando la ley es clara, es retroactiva, es retroactiva en su aplicación. Es decir, que cuando a ti se te detiene, en ese momento, la ley actual se te tiene que aplicar. Y no es necesario, bueno, perdón, no necesario, sino no permitir, por eso están los abogados, o por eso vamos como abogados a presentar todo ese tipo, a descubrir, a presentar, a plasmar en un expediente, perdón, sí o no, y cuándo y cómo cometiste ese delito. Es importante. Muy bien, pues yo me despido. Esperemos que haya cubierto los requisitos en cuanto a la presentación de mis preguntas. Nos vemos a la siguiente.